Vamos a ver. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Estamos estudiando la carta de Primera de Juan y estamos en el capítulo 3. La semana pasada no nos reunimos, la suspendimos la semana pasada. La semana antepasada éramos pocos porque era día festivo y en realidad cubrimos solo un concepto ahí al principio del capítulo 3, pero no se preocupen, vamos a repasar esa idea en los primeros dos versículos o tres versículos, pero vamos a comenzar hoy leyendo y vamos a leer por parte. Vamos a leer los primeros 10 versículos nada más ahorita. Los primeros 10 versículos de 1 Juan capítulo 3. Quien quiera abrir su micrófono y ayudar con la lectura, adelante. 1 Juan 3 del 1 al 10. Amén, hermano. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él como, semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Okay. Muchas gracias. En este pedazo de 1 Juan 3, el tema principal y la idea general es el ser hijos de Dios. Empieza el capítulo eh, hablando del amor que Dios nos ha mostrado en adoptarnos como sus hijos. El ser llamados hijos de Dios es una muestra del amor de Dios, pero el tema se continúa hablando en el resto de ese párrafo hasta el versículo 10. Y eso es importantísimo cuando empezamos a ver lo que actualmente está diciendo. Ahora, la semana antepasada, cuando estuvimos en el versículo 1, 2 y 3, hablamos muchísimo del versículo 2, cuando él dice, amados, ahora somos hijos de Dios, o sea, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, aunque ya somos hijos de Dios, ya hemos sido adoptados como sus hijos y vemos textos como el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, que somos nacidos no por voluntad humana ni por voluntad de carne, sino por Dios, porque Él dio esa potestad a los que le recibieron y los que creyeron en su nombre. Pero, pero dice que estamos esperando algo más, ¿verdad? Y esa transformación es algo que ya está en proceso, ¿ok? Pero es algo que estamos esperando que se haga y se complete. Ese es el trayecto del crecimiento espiritual del cristiano. ¿Okay? Lo que todos queremos es parecernos más a Jesús, parecernos más a Él. Y por eso dice en el final del versículo 2 que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Pasamos mucho tiempo hace 2 semanas en 2 Corintios 3, 18, que nos dice que cuando con cara descubierta nos fijamos en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su imagen. O sea, ese proceso de crecimiento espiritual
estamos en este proceso ahorita, lo más que conocemos a Dios, lo más que vemos a Jesús, lo más que nos fijamos en cómo es Él, la promesa es que Él nos va a ir transformando. Pero, pero tenemos una esperanza que esa transformación va a llegar a otro nivel, pues, cuando pasa lo que describe Pablo en primera de Corintios 15, que en un abrir y cerrar de los ojos vamos a ser transformados, ¿verdad? Y vamos a ser como Él es. Entonces, aunque somos hijos, aunque ya nos estamos empezando a parecer más y más al Señor, nuestra esperanza de lo que hemos de ser es cuando lo veamos cara a cara y seamos tal como Él es, porque lo vamos a ver claramente. Ahora, eso todo es importante, porque en el resto de esta sección, del 4 al 10, habla de lo que define un hijo de Dios versus un hijo de lo que aquí mencioné, un hijo del, del enemigo, del diablo, ¿verdad? Versículo 4, todo el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y otra vez, visto y conocido son las cosas que causan que te parezcas más a Él, que te transforme a su imagen. Y entonces es obvio que si no estás viviendo como Él vivió, si no te estás portando como Él se portó cuando estaba en este mundo, entonces la conclusión es que no lo conoces, que no lo has visto. Por eso dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Es casi obvio lo que está diciendo. O sea, si quieres ser considerado como justo, pues tienes que practicar justicia. Pero en el versículo 8 llegamos a una idea que es central y muy importante para el entendimiento general de esta carta. ¿Okay? Porque dice algo, por ejemplo, antes de llegar al 8, dice el versículo 6 que el que permanece en él no peca. Pero tenemos que tener cuidado con la conjugación de los verbos en español versus en griego, ¿verdad? Y entender el sentido que está hablando. Y nos ayuda mucho el versículo 8 a entender eso. Porque el versículo 8 dice, el que practica el pecado es el diablo. Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Hay una diferencia entre un pecado de error, un pecado de debilidad, un pecado de que te caíste y pecado habitual. Y de hecho, en el contexto completo de la carta, acuérdense el capítulo 1, que habla de andar en la luz como Él está en la luz, y la promesa es que si andamos en la luz, la sangre de Jesús nos limpia continuamente. Pues, ¿de qué te limpia? Obviamente andar en luz significa que de vez en cuando te vas a ensuciar, de vez en cuando vas a meter la pata, de vez en cuando vas a tropezar. Pero la promesa es que si andas en la luz, ese pecado no es algo que es constante, ni habitual, ni continuo, y entonces él te lava de ese pecado. Entonces, lo que tenemos que evitar es la práctica del pecado. Versículo 8, el pecado habitual y continuo. Y habla de esto en el capítulo 3, va a hablar otra vez de eso en el capítulo 5, y es importante recordar eso, ¿verdad? Si tenemos que vivir vidas libres de pecado, si tenemos que vivir vidas donde no cometemos un solo error de aquí en adelante hasta que nos muramos, entonces, ¿quién lo puede hacer? ¿Eh? ¿Quién aquí es capaz de no tener un pensamiento malo, no decir una palabra fea, no maltratar a alguien? No, o sea, ¿quién aquí es capaz de nunca pecar jamás más en su vida? ¿Verdad? Y entonces, eso obviamente queremos evitar el pecado, queremos ser practicantes de justicia, no practicantes del pecado,
Pero aquí está hablando de la práctica, del pecado constante, continuo y habitual. El pecado del cual no te arrepientes. Y vamos a hablar mucho más de eso cuando llegamos al capítulo 5. ¿Ok? Pero mira el 8, el 8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora, en el siguiente párrafo, ahorita más adelante, vamos a hablar de Génesis. ¿Ok? Y el diablo se aparece en el escenario desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis, ahí está el diablo, introduciendo las cosas que él hace, con sus mentiras y sus tentaciones y el querer ser igual a Dios y hacerlo a través de hacer las cosas que Dios nos dice directamente que no hagamos. Él dice aquí en el versículo 8 que el diablo peca desde el principio y que la razón que apareció el Hijo de Dios es para deshacer las obras del diablo, que es bien interesante, ¿verdad? Porque si somos estudiantes del Evangelio de Juan, mismo escritor que esta carta, él nos dice que la razón que apareció el Hijo de Dios, él nos da dos razones en Juan capítulo 1. Uno es para darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios, versículo 12 y 13. Y la otra nos dice en el versículo 18 de Juan 1, que nadie ha visto a Dios, solo el unigénito Hijo, y Él le ha dado a conocer. Entonces, Jesús vino para darnos a conocer a Dios, Jesús vino para darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero hay una tercera razón, según 1 Juan 4:8. Él vino para deshacer las obras del diablo. Y el diablo, las obras del diablo son pecado, pero es aún más que eso, porque las obras del diablo son mentira y engaño que nos causan a pecar. Si regresas a Génesis y ves cómo opera el diablo, ¿verdad? Él trabaja en contra del conocimiento de Dios. ¿Verdad? Cuando él está tentando a Adán y Eva a comer de ese fruto para conocimiento, les está tentando con algo que en realidad no van a recibir. La tentación de hacerse más como Dios, en realidad los va a separar de su presencia. Porque la forma de transformarnos a la imagen de Dios es verlo claramente, estar con Él, verlo como Él es, y la decisión que ellos tomaron causó una separación de Dios y perdieron su relación con Dios y se separaron de poder ver a Dios todos los días y caminar con Él y andar con Él. Todo por la mentira del diablo. Entonces, para deshacer las obras del diablo, Dios envió a su Hijo para habitar entre nosotros, para demostrarnos cómo es Él. Y llega Juan a esta conclusión, el versículo 9 y 10, dice, mira, todo aquel que es nacido de Dios, y acuérdense, de eso está hablando desde el versículo 1. El versículo 1, mira cómo nos ama Dios que nos llama sus hijos. ¿Ok? Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, y otra vez repite, no es practicante del pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y otra vez tenemos que entender la diferencia entre practicar pecado y pecar. ¿Quién aquí es incapaz de pecar? ¿Verdad? Y ninguno de nosotros estamos levantando la mano. ¿Verdad? Entonces, sabemos que tenemos la tendencia y la capacidad de pecar, pero si si somos nacidos de Dios, no vamos a practicar habitualmente el pecado. ¿Por qué? Porque somos nacidos de Dios. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y es interesante esa palabra manifestar, ¿verdad? Porque el versículo 2, regresemos al versículo 2 un momentito, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿ok? Pero el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Entonces, ¿ya te quieres presentar al mundo como hijo de Dios? ¿Sí o no? La respuesta del cristiano es sí, yo quiero ser conocido como un hijo de Dios, pero eso va a ser, todavía me falta para hacer eso, porque
todavía no he llegado a lo que voy a hacer. ¿Ok? Pero en esto se manifiestan los hijos de Dios, versículo 10, y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano, pues no es de Dios. Y lo que pasa es que es un proceso, ¿verdad? Es un nacimiento. O sea, un bebé, ¿quién aquí ha visto un bebé? Ese bebé ya llegó a ser lo que él va a ser en su vida. Pues no. Y cuando tiene 3 años ya ha crecido 3 años, ya es mucho más grande de cuando nació, pero ya terminó de desarrollarse, ya terminó de madurar. Pues no. ¿Y qué tal cuando tiene 15 años? Ya es el doble de lo que era de tamaño cuando tenía 3 o 4 años, pero ya terminó de desarrollarse y de crecer. No, no. ¿Y qué tal cuando tiene 80 años? ¿Verdad? Ya terminó de desarrollarse y crecer. No, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros queremos ser hijos de Dios y somos hijos de Dios y el amor de Dios se muestra en que ya nos llama a sus hijos, aunque todavía estamos en el proceso de desarrollo y de crecimiento. Y lo que señala esa identidad, según el versículo 4 al 10, es nuestra relación con el pecado. El pecado es algo que practicas o el pecado es algo que evitas. Lo que debemos de practicar habitualmente es la justicia. Y lo que debemos de evitar a todo costo es el pecado. Eso no significa que de vez en cuando no vamos a pecar, pero no vamos a estar buscando pecado ni oportunidades de pecar, vamos a estar buscando oportunidades de practicar la justicia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y estamos creciendo, estamos madurando y queremos llegar a que se cumpla esa esperanza descrita en el versículo 2, ¿verdad? De ser tal como Él es. ¿Quién de nosotros podemos decir que ya somos igualitos a Jesús en todo? Y todos tenemos que admitir que nos falta mucho todavía. No importa cuánta madurez espiritual tengas, todavía no eres igualito a Jesús, pero esa es la esperanza. ¿Ok? Vamos a continuar leyendo, vamos a leer del 11 al 18 para seguir con la idea que nos está desarrollando aquí el apóstol. Si alguien me lee, por favor, 1 Juan 3 del 11 al 18. En voz alta, por favor, con el micrófono prendido. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Excelente, muchas gracias. No sé si se acuerdan, pero antes de que comenzamos este estudio, verso por verso en la carta de Primera de Juan, hicimos otro análisis de Primera de Juan, analizando las declaraciones eh, fundamentales de esta carta. Y aquí vemos una de ellas en el versículo 11, ¿verdad? Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Ahora es interesante porque él dice, este es el mensaje
que oímos y que anunciamos en el capítulo 1, versículo 5, y ese mensaje es otro mensaje, ¿verdad? El mensaje que él dice que es el mensaje en el 1.5 es que Dios es luz. Pero aquí dice que el mensaje es que nos amemos los unos a los otros. Y eso, por eso es tan interesante la forma que Juan presenta las cosas en esta carta, porque o Juan se le olvidó que el mensaje era otra cosa, ¿verdad? O tenemos que entender que en cierta forma el hecho de que Dios es luz y que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros es parte del mismo mensaje. O sea, cómo es que Dios siendo luz nos motiva a amarnos los unos a los otros. Pero la verdad fundamental del mensaje de Dios es que Él es luz, 1.5, y que nos tenemos que amar los unos a los otros. La forma que vamos a participar en la relación que tenemos con Él es demostrando amor los unos a los otros. Y acuérdense lo que Jesús le contesta al que le pregunta a Jesús, oye, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Verdad? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice, hay que amar a Dios. ¿Verdad? Él le cita el Shema de Deuteronomio 6. Pero después Jesús dice, pero el segundo es parecido y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en estas dos cosas está toda la ley. Entonces, la idea es que tenemos que dejar que nuestro relacionamiento con nuestro Dios nos motive a amarnos los unos a los otros. El mensaje es que Dios es luz, 1.5, correcto. El mensaje contiene también la importancia de amarnos los unos a los otros. Y aquí es cuando introduce algo de historia. ¿Okay? Aquí nos toca pensar un poco en Génesis capítulo 4, porque nos dice, no como Caín. Entonces, ¿cuál es el problema con Caín? Y básicamente tenemos que recordar el 11 antes de llegar al 12. ¿Verdad? El problema con Caín es que no está cumpliendo lo que presenta en el 11. Que el mensaje desde el principio. Y otra pregunta, ¿cuándo fue el principio? ¿Cuál principio? O sea, ¿desde cuándo ha esperado Dios que su creación se amen los unos a los otros? Desde el principio del Nuevo Testamento, desde el establecimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2. O estamos hablando desde el principio de todo. ¿No? Porque aquí, cuando él empieza, él dice el principio y después se regresa a Génesis. Pero acuérdense que Génesis y Juan empiezan muy parecidamente. Juan el Evangelio. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1.1. Juan 1.1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El principio de todo es con Jesús. El principio de todo es con el verbo. El principio de todo, a eso se está refiriendo aquí. Dice, mira, desde el principio Dios ha esperado que su creación interactúe los unos con los otros con amor. No lo hagan como como Caín. Entonces, otra pregunta que es interesante es que si desde el principio esa fue la intención de Dios, ¿cuántas generaciones tardaron para alejarnos de esa intención que Dios había puesto en los suyos? Y, o sea, inmediatamente casi. ¿Ah? No se porten como Caín. Y nos dice que Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Y quiero que pensemos un poco en lo que está diciendo, ¿verdad? Porque cuando vemos a la serpiente en Génesis, él empieza con los papás de Caín, con los papás de Abel, con Adán y Eva. Pero es bien interesante que aunque Adán y Eva cayeron, aunque Adán y Eva cometieron pecado, en ningún momento Dios les dice a Adán y Eva, ustedes son del maligno. ¿Verdad? Pero cuando el Espíritu Santo está inspirando a Juan para escribir acerca de Caín, dice, no, Caín es del maligno.
Caín pertenece al maligno. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que Caín pertenece al maligno? Y nos dice, fíjense bien, no solamente porque mató a su hermano, ¿verdad? Porque un pecado no te identifica como hijo del diablo, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros podemos cometer un pecado. Pero el problema con Caín, la razón que Caín era del maligno, ¿verdad? Mató a su hermano, pero mira lo que nos dice después de eso. Dice, porque sus obras eran malas. ¿Ok? Tenemos que poner atención a lo que nos está diciendo ahí, porque lo que nos está diciendo el texto es que antes del asesino, antes del asesinato, antes de que él mató a su hermano, sus obras ya eran malas. Lo que practicaba ya era malo. Y por eso es que Juan puede decir, no, es que él estaba entregado al maligno, él era hijo del maligno porque se estaba portando de esa forma. Mira el comportamiento de Caín. Y no tenemos mucha información. Lo que sabemos es que él ofreció un sacrificio a Dios del cual Dios no aprobó. Y en el resto del Antiguo Testamento vemos las razones que Dios a veces no aprueba sacrificios, ¿verdad? A veces no los aprueba porque no es lo mejor que se ofrece, a veces no los aprueba porque la persona que los ofrece está, su corazón no está entregado a Dios, sino que está entregado a otros dioses y a ídolos. Hay muchas razones que podemos ver en la Biblia por la cual Dios no acepta un sacrificio. Pero lo que sabemos es que el sacrificio de Caín no fue aceptado. Y lo que sabemos es que sus obras, en general, eran malas. Él era alguien que practicaba el pecado. Él era alguien que habitualmente y constantemente hacía obras malas. Que culminó con el asesinato de su hermano. Y después puedes seguir leyendo en Génesis y la violencia que siguió después de él y la forma en que se siguió portando después de eso. O sea, Caín era un hombre violento y malo y según el versículo 12, alguien que era del maligno porque sus obras eran malas. Y de hecho, la razón que mata a su hermano es porque sus obras eran malas. Que también es algo bien interesante. ¿Quién de nosotros hemos experimentado eso? ¿Verdad? Que simplemente por hacer el bien, alguien que no es practicante del bien nos odia. No les hicimos nada. ¿Verdad? Solo estamos haciendo lo correcto. Y lo interesante de Abel hizo lo correcto delante de Dios. Y por esa razón lo mató su hermano. Que es una sombra de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué obra mala le dieron la pena de muerte a Jesús? Ninguna. ¿No? Simplemente lo odiaron, simplemente lo quisieron matar porque se portaba como Dios. De hecho, en Juan capítulo 5, cuando la primera vez que menciona que quieren matar a Jesús, es cuando él dice que él es el Hijo de Dios. Lo mismo con que empieza este capítulo, que somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios se identifica porque está practicando las cosas que Dios practica. Está practicando la justicia, está amando a su semejante y a su hermano. ¿Ok? Pero esa es suficiente razón para que los que practican la maldad te odien y te quieran matar. No necesitan más razón. No les tienes que hacer nada. Es posible que te odien solamente por ser bueno. Y por eso me llama la atención y me hace reírme un poquito el versículo 13. Dice, hermanos míos, no te extrañes, no te sorprendas si el mundo te aborrece. Eso es bien normal. Y todos nosotros queremos ser populares y queridos y amados y bien y reconocidos,
pero deberemos de esperar que la gente no son. Por lo menos los que son de la maldad, los que son del maligno, los que están practicando injusticia, cuando ven obras buenas, ¿qué hacemos? Cuando ven que queremos portarnos como hijos de Dios, es muy posible que sin razón válida, nos aborrezcan, nos odien. Dice el versículo 14 que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Una cosa que quiero recordarles de esto en nuestro estudio de Primera de Juan, hay una de las frases más importantes que se repite constantemente en Primera de Juan, es que nosotros sabemos X. Hay muchas cosas que podemos saber o conocer, que es muy diferente de decir yo siento, o yo pienso, o yo opino. Primera de Juan no fue escrita para que opinemos, o que pensemos, o que sintamos. Él está escribiendo estas cosas para que sepamos, para que podamos saber. ¿Ok? Y una de las cosas que Él quiere que sepamos es que hemos pasado de vida a muerte. O sea que tenemos la vida eterna asegurada, con confianza. Y Él dice en el versículo 14 que si quieres tener esa certeza, pues ve cómo tratas a tus hermanos. El que ama a su hermano, él ha pasado de vida a muerte. Y el contrario, el que no ama a su hermano, permanece en la muerte. Permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Verdad? Jesús habla de eso en el Sermón en el Monte. ¿Verdad? Habéis oído que no mates y yo digo, ni odies a tu hermano. ¿Verdad? Es pecado del corazón. Si aborreces a tu hermano, eres igual que un homicida en los ojos de Dios. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y ahí está, ¿verdad? ¿Cuál es el límite de tu amor hacia tus hermanos? ¿Estás dispuesto a darles una hora? ¿Estás dispuesto a darles algo de tu dinero? ¿Estás dispuesto a compartir algo de comer con ellos? No, eso ya es mucho. No, eso ya, no, yo no tengo tiempo para eso. ¿Verdad? Pero no, aquí está diciendo que tenemos que estar dispuestos a poner nuestras vidas los unos por los otros. Y la razón que ese es el modelo es porque queremos ser hijos de Él, queremos parecernos a Él, y ese es el ejemplo que Él nos dio. ¿Okay? Versículo 17, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y lo que me está diciendo eso es que para que sea verdadero el amor, se tiene que mostrar con hechos. O sea, no me tienes que decir te amo, hermano. Gracias por decírmelo, pero no me lo tienes que decir, mejor muéstramelo. Mejor muéstramelo con hechos, porque así sabemos que es verdadero. Vamos a leer el último pedacito y después vamos a tener tiempo para comentarios y preguntas. Pero vamos a leer del 19 al 24, por favor. Quien quiera leer. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos
nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en Él, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Okay. El 24 es la transición para lo que va a hablar en el capítulo 4. Lo más seguro es que no hablemos mucho de eso hoy, lo dejemos para la semana que entra. Pero del 19 al 23, quiero que nos enfoquemos en lo que está diciendo, porque otra vez habla de lo que podemos saber o conocer. ¿Ok? En esto conocemos que somos de la verdad. En el 14 sabemos que hemos pasado de vida a muerte. El conocimiento que Él quiere que tengamos está conectada el concepto de la verdad con el concepto de la vida eterna. ¿Okay? El saber que hemos pasado de muerte a vida es conectado al concepto de permanecer en la verdad. Y el resultado de eso, según el versículo 19, es algo bien bonito. Es que asegura nuestros corazones. Y esto es un concepto nuevo que no ha hablado de esto todavía el apóstol aquí en esta carta. El concepto de tener un corazón inseguro. Un corazón que no se siente seguro en su relación con Dios. Y por eso es tan importante todo lo que habla esta carta, de lo que dice hasta el capítulo 5, ¿verdad? Cuando dice, oye, esto está escrito para que sepas que tengas vida eterna. Él quiere que tengamos pruebas y certeza de la relación que tenemos con Él. Por eso el mensaje que Dios es luz, por eso la promesa que es la vida eterna, por eso el mandamiento que nos amemos los unos a los otros, por eso esas declaraciones que hace para que podamos tener nuestra confianza en la relación que tenemos de permanecer en Él y en la verdad, y el beneficio de eso, que es la vida eterna, y la muestra de eso, que es la forma que los tratamos los unos a los otros. El versículo 20 dice, pero si nuestro corazón nos reprende, ¿verdad? ¿Y quién de nosotros no ha sentido eso? O sea, no estamos hablando de que alguien más te corrija y alguien más te regañe. ¿Quién de nosotros no ha pasado por momentos cuando nuestro propio corazón nos reprende? Y nosotros tenemos dudas de si estamos bien con Dios o no, ¿verdad? Y cuando entran esas dudas, el maligno, mencionado en el párrafo anterior, se mete, ¿verdad? Y él quiere decirnos, no, tu relación con Dios está perdida, mejor sígueme a mí, mejor deja de practicar la justicia y empieza a practicar el pecado, porque ya eres un caso perdido, y ahí nos empieza a mentir, nos empieza a decir todas esas cosas, ¿verdad? Y dejamos entrar esas dudas, y dice, mira, cuidado, Se le cuidado, puede echar pega, se porque, le echa porque escarcha. cuando tu corazón está reprendido, tenés que recordarte de algo. Versículo 20, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Quién asegura la vida eterna? ¿Dios o Vicente? ¿Verdad? ¿Y por qué entonces cuando yo cometo un error, yo digo, no, ya la perdí? ¿Verdad? Y otra vez, es lo que causa
esos momentos de duda, esos momentos de autorreprensión de mi propio corazón, es cuando me equivoco, cuando meto la pata, cuando caigo en pecado. Y esta carta es diseñada, como dice el capítulo, vamos a regresar al capítulo 2 un momentito. Y dice, hijitos míos, estas cosas, el principio de los, estas cosas las he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, acuérdate que tienes un abogado. Porque cuando pecas, es cuando necesitas recordarte que andar en luz, capítulo 1, te da lavamiento continuo. Cuando pecas es cuando necesitas el recordatorio que tienes el abogado. Cristo, Jesucristo el justo, abogando por ti. Esos recordatorios los necesitas cuando tu corazón te reprende. Y otra vez, por eso es tan importante esta mención que se introduce en el capítulo 3 y se va a hablar más de eso en el capítulo 5, cuando entendemos la diferencia entre pecado habitual y pecado que se te fue el avión y me cometiste un pecado sin querer, ¿verdad? Ese pecado es el que te puede reprender el corazón, ese pecado es el que te puede llenar de dudas. Y en esos momentos, lo que el apóstol te está diciendo es que yo quiero que sepas, yo quiero que tu corazón esté asegurado. Yo quiero que te recuerdes que Dios es más grande que tu corazón y Él sabe todas las cosas. Versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Okay? Y otra vez, eso es bien importante, porque a veces la confianza que tenemos cuando no nos reprende el corazón es cuando estamos viviendo bien, ¿verdad? Y cuidado, porque en esos momentos, si tu confianza está en ti mismo, pues estás mal, ¿verdad? Tienes que acordarte que si estás tranquilo en tu relación con Dios, si te sientes perdonado y redimido y cerca de Él, tu confianza está en Dios. Es porque Él te ha mantenido ahí. Y en ese momento, dice el versículo 22, cualquier cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Él. Cualquier cosa que pediremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Regresemos al versículo 1 del capítulo. Mira cuánto nos ha amado Dios, que nos ya ha llamado sus hijos. Cuando Dios habla de su hijo en voz alta, dos veces que lo hace, una vez cuando se bautiza, otra vez en la transfiguración. Él dice, este es mi hijo amado, y después, ¿qué dice? ¿En quién tengo complacencia? Y aquí dice que si hacemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué bonito que Dios también puede decir de mí y de ti, esta es mi hija, este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Pero Él solo puede decir eso. Él solo puede decir eso si estamos guardando sus mandamientos y haciendo las cosas agradables a Él. Que es exactamente lo que hizo Jesús, ¿verdad? Él no estaba haciendo lo que le daba la gana, ¿verdad? Él estaba haciendo lo que aprendió del Padre. Él estaba hablando las palabras que aprendió del Padre. Juan 8 nos explica eso, ¿verdad? Y entonces, como Jesús hizo las cosas que agradaban al Padre, el Padre lo ve y dice, este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Y si nosotros queremos asegurar nuestra relación con el Padre, conectémonos a su propósito, a su voluntad, dediquémonos a practicar las cosas que le agradan a Él. En vez de ser practicantes del pecado, practiquemos su justicia, guardando sus mandamientos y haciendo las cosas que le agradan a Él.
Y después llegamos al versículo 23 y con esto vamos a terminar. Y este es su mandamiento. Ya sabemos de Juan capítulo 15, si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Bueno, aquí está el mandamiento. Es interesante porque Jesús habla de mandamientos plural en Juan 15. Aquí Juan está hablando de un mandamiento. Pero cuando habla de un mandamiento dice dos cosas. ¿Eh? El mandamiento tiene dos partes. Y el mandamiento es, primero, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y quiero que pensemos en eso un poquito, ¿verdad? Porque si antes de abrir nuestras Biblias al principio de la clase, les preguntaría, ¿cuál es el mandamiento, el nuevo mandamiento que Jesús nos da y que Juan nos enseña en primera de Juan? Todos diríamos que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Este es el nuevo mandamiento, nos dice Jesús en Juan 13:35, este es el nuevo mandamiento, que se amen, así es, como yo les he amado, que se amen los unos a los otros. Todos sabemos eso, pero cuando lo menciona aquí, ese es el mandamiento. Dice primero, que creamos en su nombre. Y después dice, y que nos amemos los unos a los otros. Pero lo que pasa es que el amor sin la fe no sirve. Porque el amor sin la fe no es el amor de él. Me gusta mucho cómo Jesús habla de la paz, ¿verdad? Él dice a sus apóstoles, mi paz les doy, pero no como el mundo da. O sea, él tiene otra marca de paz. Pues él también tiene otra marca de amor. ¿Verdad? El mundo sabe cómo amar, ¿verdad? Pero Dios no quiere que amemos con cualquier amor. Como hijos aman a sus mamás, o sea, hasta narcotraficantes aman a sus mamás. O sea, gente sabe cómo amar. Pero ese no es el amor que Dios quiere que tengamos. Él quiere que el amor que tengamos sea basado en la fe que tenemos, en la creencia que tenemos, en la relación que tenemos con su Hijo Jesucristo. ¿Okay? Entonces, el mandamiento es que creamos en Él y que ese amor nos motive a amarnos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Porque al hacer eso, vamos a ser practicantes de la justicia que Él ha mandado. Eso va a confortar y asegurar nuestros corazones. Eso nos va a hacer saber, sin duda, que somos hijos de Él, porque nos vamos a parecer a Él. ¿Verdad? Ese es el amor que Él ha tenido para nosotros, que nos identifica como sus hijos y nos dice cómo crecer en esa relación como sus hijos. ¿Ok? Vamos a dejar el 24 para verlo con el capítulo 4 de la semana que viene. Pero tenemos un par de minutos. Podemos abrir los micrófonos y hacer comentarios o preguntas antes de la oración final. Hermano Efraín, adelante.